Mauricio, hablemos de democracia. Sí. En Colombia, hoy, 2023, sabemos qué elegimos cuando elegimos concejales y diputados. ¿En realidad están cumpliendo o no con su función? ¿Quiénes son sus invitados? Sí, señor, pues arrancamos con Juan Carlos Flores, él es historiador y también es un destacado analista político que ha estado por mucho tiempo pues haciéndole no solamente seguimiento, sino también haciendo consultoría sobre toda esta época electoral y todo lo que tiene que ver con consejos, con lo que son las asambleas y también incluso para el Congreso. Bueno, pero en esta ocasión lo hemos invitado para que hablemos justamente de eso, Juan Pablo, de los consejos y las asambleas departamentales. Si efectivamente están sirviendo, si no están sirviendo, si quienes llegan a ocupar estos cargos de concejales y diputados efectivamente los están ejerciendo de manera adecuada o están incumpliendo, porque una cosa prometen en campaña, pero después desaparecen. Bienvenido, doctor Juan Carlos Flores, a Sigue la W. Y bueno, quiero preguntarle inicialmente, ¿sí están sirviendo las asambleas y los consejos en el país? Es un placer estar con ustedes. Muy buenas tardes. Están sirviendo muy mal y voy a dar ejemplos. Hay ciudades, hay departamentos en que en ciertas ocasiones, por ejemplo, en el anterior gobierno de Alex Char, el Consejo de Barranquilla, con prácticamente todas las bancadas, es decir, todas las fuerzas políticas, no ejerció control político. Y como lo reveló en su momento un medio colega de ustedes, La Silla Vacía, ni tan siquiera, no solamente no hacían el control político, sino que no hacían sesiones. Lo mismo se puede observar en el caso de la Asamblea del Atlántico. ¿Qué control político ha hecho en los últimos años? Por ejemplo, una cosa sobre la que prácticamente nadie ha llamado la atención. ¿Qué control político hizo el jefe de la oposición en la Asamblea del Atlántico, el entonces diputado Nicolás Petro, que como ustedes saben, llega a ese cargo no por elección popular, sino porque las normas hoy establecen que el segundo a la presidencia, el segundo a la gobernación, el segundo a las alcaldías, ocupa o bien un cargo en el Senado, o bien un cargo en la Asamblea, o bien un cargo en el Consejo. En el caso de Bogotá, llevamos años sin que la mayoría del Consejo ejerza un verdadero control político. Y los alcaldes llegan y ferrocarrilean a través del Consejo lo que se les venga la gana, incluso si contradice lo que prometieron en campaña, como por ejemplo el caso de la séptima y la alcaldesa Claudia López, que recordarán ustedes que en campaña decía todo en contra de lo que heredaba de su antecesor, Enrique Peñalosa, y luego hizo lo mismo de Enrique Peñalosa. Entonces, está fallando gravemente el control político no solamente arriba, en el Congreso y la Cámara, sino en los consejos y las asambleas a lo largo y ancho de Colombia. Un momento, doctor Flores, también saludamos a Pedro Medellín, economista y doctor en ciencias políticas. Bienvenido a Sigue la W. Yo quiero hacerle la misma pregunta. ¿Usted cree que sí están funcionando adecuadamente los consejos y las asambleas? Si hay alguien que conoce del funcionamiento de las asambleas y los consejos, es Juan Carlos, y Juan Carlos ha dado una imagen absolutamente precisa de lo que, y qué gusto estar contigo. Saludos a todos. Quedé aterrado con el informe que presentaron ahorita, eh, Juan Pablo. Pero mire, quien sabe y quien ha presentado una radiografía es Juan Carlos Flores. No funcionan los consejos, no funcionan las alcaldías. Yo diría que, o tendría por agregar, que eso se debe es a la fractura de los partidos, a la conversión de los partidos en pequeñas empresas electorales. Estos personajes entran a los consejos y a las asambleas no para hacer control político ni para cumplir con las funciones que están institucional y legalmente establecidas, sino para hacer negocio. Y en la mayoría de los casos se convierte en una especie de maquinarias extorsivas sobre la administración local o departamental, y si no le apoyan los proyectos, si no le avalan avalan los proyectos o apoyan los proyectos, sí y solo sí están bajo la condición de que reciban o cargos, o que reciban contratos, o que reciban dinero, ¿no? Realmente no han cumplido, no están cumpliendo.
los ciudadanos no saben quién llega ahí. Los candidatos que se inscriben muchas veces son personajes que no tienen una tradición, una formación política y se eternizan ahí y ahí vuelven eso una fuente de recursos inagotable. Hay gente, eso sí, también que hay que reconocerlo en los consejos, que hace una pelea denodada, solitaria, absolutamente legítima para pelear, pues a ver qué, cómo se asignan los recursos, cómo se gestionan los recursos, cómo se están tomando las decisiones en materia de planeación, en fin. Pero son golondrinas en en un desierto inmenso y desproporcionado. Quiero volver con Juan Carlos Flores, porque yo quiero entonces que ampliemos esta discusión para ir tal vez hacia un análisis de la utilidad o inutilidad de consejos y asambleas. ¿No será que esto que está pasando, el diagnóstico que nos da el profesor Pedro Medellín, es en realidad la prueba de que la democracia representativa como la tenemos hoy ya no sirve como tal? Y que esta democracia representativa que se inventaron, imagínense, hace 300 años, que era la época de los señores y los caballos y bueno, en fin, versus hoy, una época en donde estamos hiperconectados, en donde hay redes sociales, en donde hay una forma muy diferente de conectarse entre todos nosotros, o de conectarnos entre todos nosotros, más bien debería llevarnos a la reflexión sobre si consejos y asambleas son algo que se requiere hoy o que más bien necesita ser modificado. Juan Pablo, imaginemos por un momento que trasladamos todo el funcionamiento físico, como está ocurriendo con muchas empresas, al funcionamiento virtual. Los seres humanos seríamos los mismos. Bien sea que estemos sentados en el Consejo de Cajamarca, en el Tolima, en la Asamblea del Atlántico en Barranquilla, o en una junta administradora local aquí en Bogotá, en San Cristóbal, en Ciudad Bolívar o en Usme. El asunto de fondo no es exclusivamente el formato. El formato puede cambiar sin lugar a dudas. De hecho, durante la pandemia se hicieron sesiones virtuales a lo largo y ancho del mundo. El asunto de fondo, en el caso de Colombia, es la conversión de una parte de la política en una actividad extorsiva, que proporciona gigantescos recursos y que garantiza el enriquecimiento exprés de una minoría que nos tiene enjalmados al resto de los colombianos. Es muy importante señalar, la democracia, claro que está hoy frente a inmensos desafíos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Argentina. Pensemos las elecciones tan importantes que va a vivir Argentina dentro de unas pocas semanas, la nuestra este domingo. Pero el desafío de la democracia no es que sigamos haciendo de pendejos frente a un grupo que se apoderó de los puestos de decisión de ella. No, es que como ciudadanía recuperemos esos lugares de decisión que nos han sido hurtados. Eso es lo que ha ocurrido no solamente en Colombia, por desgracia, es en otros muchos lugares del mundo. Un reducido grupo que se alía con contratistas, los contratistas los financian en campaña, luego hay que devolverle los favores a esos contratistas. Hace ya muchos años, Pedro Medellín dirigió, me corregirá Pedro, dirigió un estudio en Bogotá donde señalaba cómo esos grupos criminales que saquean la política emergían en Bogotá desde las juntas administradoras locales y que uno después veía a esos integrantes de las juntas o a los pequeños contratistas locales convertidos en los grandes contratistas y los políticos de la ciudad o del país. De hecho, también le pido al doctor Pedro Medellín que me corrija, luego se observa, esa investigación que hizo Pedro Medellín fue una alerta que nadie vio, nadie quiso leer, nadie quiso escuchar, porque después esos contratistas van a ser los saqueadores de la ciudad bajo el gobierno de Samuel Moreno Rojas. Es decir, no se le puso atención a ese deterioro de la democracia a nivel local en Bogotá. Entonces, Juan Pablo, bienvenidos todos los cambios tecnológicos, pero si los ciudadanos no volvemos a tomar el control de la política, cada elección nos va a defraudar
En cada elección nos van a tomar de pendejos y después gobernando nos van a estafar, nos van a robar. Voy con Pedro Medellín primero para que me complemente el comentario de Juan Carlos Flores. Si estuvo usted detrás de ese estudio que nos dio el síntoma y casi que nos anticipó la tragedia que luego acabó con la ciudad. Pedro. Sonido, Pedro. El sonido porque no lo escuchó, Pedro. Gracias. Sí, sí, fue un estudio que se dirigió, lo hicimos en ese momento en la Universidad de los Andes, y se hizo un análisis de cómo llegaba la gente a las juntas administradoras locales, cómo era ese proceso de reclutamiento, selección y elección, en donde por debajo de eso estaban unos contratistas, cómo estos personajes financiaban a los políticos, a los ediles. Esos ediles después se asociaban con los contratistas y empezaban a subir y a subir en la escala hasta llegar al Senado, a la Cámara, y algunos de ellos son hoy importantes actores en la corrupción del carrusel de la 26, por ejemplo, ¿no? Que tuvieron ese origen, y era un origen que de entrada era un origen que fue un origen de los negocios en la política, ¿sí? Y es un tema muy interesante. Se hizo el ejercicio y lamentablemente si no le pararon bolas, le planteamos los temas, lo hicimos la presentación en distintos escenarios y la gente le hizo el quite, pero era normal esa cosa. Es un gran negocio y sigue como buen negocio. Bien, entonces ahora quiero plantearle lo siguiente, y es que por distintos asuntos relacionados con el gobierno Petro, en muchas ocasiones hemos oído hablar de que él lo que quiere es como una especie de democracia plebiscitaria. Es más, ahora con el asunto del metro de Bogotá, el mismo presidente salió a decir, pues hagamos un plebiscito, a ver qué quieren los bogotanos, si quieren el metro subterráneo, si quieren que siga el metro que hay. Como si no hubiera un contrato firmado. Bueno, como si no hubiera un contrato, pero mirando otros países, uno dice, bueno, pero es que plebiscitario, mal que viene lo que existe hoy día en Suiza, en donde cada tanto hacen elecciones en todos los cantones y entonces los ponen a decidir sobre 20 cosas distintas. Que si aborto, que si matrimonio de parejas del mismo sexo, que si cuota de extranjeros, que si... ¿No será que de pronto, más aún con las tecnologías que hay hoy, y con el blockchain, y con internet, y con los teléfonos inteligentes, podríamos empezar a soñar con eso? Y es, mire, ¿sabe qué? Aquí no necesitamos ni consejos ni asambleas, ahorrémonos esa plata. Y más bien cada tanto decimos, este día será el día en el que los bogotanos, o los cundinamarqueses, o los antioqueños, o los barranquilleros van a decidir sobre X, Y y Z, y que votemos todos vía digital y que entre todos hagamos la democracia y ya unos representantes que no representan sino sus intereses y no los de la población. Esa es una acción muy, muy bonita. En el mundo ideal es eso, pero en el mundo real las democracias plebiscitarias son la cuna más cómoda para los caudillistas. ¿Qué hace un caudillo? El caudillo interpreta al pueblo, él es el pueblo. Y él convoca al pueblo para que el pueblo se exprese sobre sus necesidades. ¿Qué quieren ustedes, pueblo? Digan a ver qué necesitan. Sugieran ustedes que él, como caudillo, él es el que interpreta y decide qué es lo que para ellos es importante. El caudillismo es la madre de esa forma desviada de la máxima democracia, que es esa democracia plebiscitaria. Y creo que es una forma en la cual, sin partidos políticos, la razón es que no hay partidos políticos, sino hay partidos políticos serios que no hacen o que no permiten que esa democracia representativa efectivamente opere, en la cual el papel de los partidos es el de representar los intereses de los ciudadanos, hacer de máquinas transmisoras de los intereses de los ciudadanos que representen eso y que ejerzan unas competencias y unas funciones en ese sentido. Pero sin partidos políticos eso es muy complicado. Juan Carlos Flores, otro de los objetivos que tienen las asambleas y también los consejos es el de elegir el control político, el control fiscal, el control, en este caso, de las personerías y también de las contralorías en el caso de los municipios, pero generalmente
esto termina siendo la elección del amigo del alcalde, con la ayuda de los consejos. ¿Esto se debe también modificar pensando que definitivamente no están cumpliendo con su función? Por supuesto, eso es un rey de burlas. A través de eso se crea el mecanismo del tapen, porque pensemos cuando se robaron a Bogotá, el personero, que era un señor que se llamaba Rojas Birri, era del bolsillo de los hermanos Moreno. El contralor lo mismo, es decir, todos los organismos de control estaban metidos en el proceso de saqueo de la ciudad. De hecho, todos ellos fueron condenados. Aquí solo hubo un alcalde que en sus dos alcaldías no le metió la mano ni a la elección ni de personero ni de contralor. Y ese alcalde fue el señor Antanas Mocus. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Colombia? En Colombia se ha creado una casta política, ojo, eso es distinto de unos grupos políticos, como bien insiste Pedro, de unos partidos políticos sólidos. Aquí no tenemos partidos, tenemos una casta que opera igual en todos los partidos, una casta que además es hereditaria, ¿cierto? Una casta que en algunos casos llevan 4 o 5 generaciones ordeñando la vaquita Holstein del presupuesto que se engorda con nuestros impuestos. Y esa casta está infiltrada, tiene relaciones en los más diversos campos. Esa gente va desde la Junta Administradora Local hasta influencia en el Senado, en la Presidencia de la República. Y por supuesto, han metido burocracia durante años en las contralorías, en las personerías, en la Contraloría General, en la Procuraduría. Y por eso a veces es tan difícil que se los sancione eficazmente, no a individuos, porque cualquiera podría decir, pero aquí todos los días hay noticias judiciales de políticos encarcelados. Sí, pero el mecanismo central de la casta, que es la alianza del político que extorsiona con el gigantesco contratista, porque estos no son pequeños contratistas. Les voy a dar un dato. En la campaña de Aida Merlano al Senado, las evidencias de las cuales dispone la justicia señalan que los clanes Char y Gerlain la abastecieron, la fondearon con alrededor de 18.000 millones de pesos. Cuando ustedes van y miran qué cuentas se entregó Aida Merlano en las elecciones de aquel entonces, la de 2008, encuentran que entregó unas cuentas costo cero, que no se había gastado, no había recibido un solo peso, ni había recibido, ni gastado, ni recibido un solo peso. ¿Qué hizo el Consejo Nacional Electoral? Nada. Claro, cuando se armó el escándalo, cuando la señora se fuga para Venezuela, el Consejo Nacional Electoral empieza a investigar ese hecho. Entonces, esa alianza entre el político que extorsiona y el contratista que recibe gigantescos contratos para que siga funcionando esa alianza, tiene un aliado muy grande en instituciones, por ejemplo, como el Consejo Nacional Electoral, que nunca castiga en realidad el cómo se financian las campañas. Entonces, comprenderá usted que estamos frente a un asunto mucho más de fondo que ha averiado gravemente la credibilidad de la democracia colombiana, porque fíjense ustedes, los políticos prácticamente todos los días lideran lo que se llamaban antes páginas rojas, no rosas, rojas de las noticias en Colombia. Doctor Medellín, continuando con ese tema de las alianzas de que mencionaba el doctor Flores, con relación a los clanes, esos clanes no solamente están con los gobernadores y alcaldes, sino que también han permeado los consejos y las asambleas. ¿Qué lectura le hace de cara a estas elecciones justamente por los clanes que están en varias regiones del país? En estas elecciones vamos a ver un fenómeno nuevo, y es el fenómeno de los clanes que van a llegar de la mano de los grupos armados. Hoy Alfredo Rangel hace una alerta sobre la presión que van a ejercer los actores armados en eso. Y ya los actores armados entendieron que no basta que ellos le aprueben quiénes son los candidatos a consejo y asambleas o candidatos a alcaldes, sino que ya van a empezar, porque en el proceso de negociación en el que están en el gobierno se van a convertir en un activo muy importante. ¿Detrás de qué están? Es que simplemente reconozcan que la soberanía la tienen ellos, el control territorial la tienen esos grupos armados. Ellos deciden si la gente entra o sale, si la gente puede salir o no puede salir.
y ellos ya van a tener sus propios candidatos y van a ejercer un poder territorial importante, y eso va a romper los clanes políticos que había y los va a romper de manera seria. Los clanes tradicionales, los que se mantienen, son clanes que están en la administración, en el consejo y la asamblea, y de ahí se conectan siempre con la Cámara de Representantes y llegan al punto máximo del Senado. Son clanes completos que tienen una estructura organizacional muy fuerte, que tienen carnetizados a sus votantes, saben quiénes les votan, los tienen ubicados y ellos tienen la operación completa en el territorio y subiendo hacia el nivel nacional. Y eso operan de una manera fuerte. Van a encontrar ahora en las organizaciones armadas un actor que les va a quitar ese espacio y frente al cual no van a poder decir mu. En los casos que los van a decir que van a decirles mu, en donde tiene el control territorial, van a poner a sus senadores y representantes, porque los tienen, van a poner a sus representantes y senadores de esos candidatos que son electos a que los defiendan en el Congreso. Entonces, el esquema es un esquema tremendamente nocivo y que solamente por la vía de la ilegalidad se han ido consolidando, en la ilegalidad del uso de los recursos, en la ilegalidad de las asignaciones. En ese mundo subterráneo de la ilegalidad ellos se han fortalecido y solamente otros ilegales, esta vez armados, son los que los van a ir sacando. El aparato judicial colombiano ha tratado de pelear con ellos, pero también el aparato judicial termina ahí afectadito por esos lados, y hemos visto también jueces y fiscales y parte del aparato son nombrados como jueces o hacen parte del aparato, pero vía esos clanes. Entonces esos clanes no solamente tienen conexiones en la estructura territorial, sino que tienen gente en la Contraloría, tienen gente en la Procuraduría, tienen gente en la Fiscalía y en la rama judicial. Ustedes recordarán en mi paso por la ESAP, cuando me encontraba pues que en la Contraloría quien ejercía el control del sector educación, que era el que controlaba la ESAP, era una persona que estaba en la ESAP antes con ese grupo. Y también había alguien en la Procuraduría en un alto cargo, y decía, procurador, mire esta persona aquí que estuvo. En fin, son los controles, son los sistemas que tienen permeados los aparatos públicos y que controlan no solamente la administración pública local, sino que tienen raíces a nivel nacional y a los demás poderes, y entonces el control es completo. Pues profesores Pedro Medellín, Juan Carlos Flores, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W y ayudarnos a ir un poquito más allá en este que además debería ser un tema crucial a la hora de adentrarnos en las elecciones locales. Porque claro, muchas personas ni siquiera saben bien para qué están votando, qué es lo que están votando, y sin embargo votan para consejo, para asamblea, para junta administradora local, para JAL. Y para edil. Para ediles también. Para ediles, sí, exacto, sin saber exactamente a quiénes están eligiendo y para qué los están eligiendo.